avanzado evidentemente, ¿no? Y son parásitos que van al sistema nervioso. Tenemos acá una enfermedad de ciencia producida por la tenia cólica, ¿no? Y esa tenia tiene que ser ¿no? Acá podemos observar la tenia cuando se deposita en el intestino delgado. Hasta mide 3 metros. Cuando nosotros nos infectamos, se deposita en el intestino delgado y mide hasta 3 metros. Y es hermafrodita, o sea, tiene los 2 sexos, y ella misma produce sus huevos. Y está dividida en proglótidos. Este proglótido, cuando se madura, no sale por las heces y trae 3.000 a 4.000 o hasta 5.000 huevecillos, y son microscópicos. Este parásito, cuando se deposita en el intestino delgado, no tiene síntomas. No podemos saber si tenemos el parásito. Entonces, ¿cómo debemos de saber? Una vez al año, toda la familia debemos hacernos un análisis de él, ¿no? Y si sale huevos de tenia sodio, se dirigen acá al instituto, donde está el laboratorio de cisticercosis, en donde les van a hacer eliminar la tenia. Porque un huevo de esta tenia hasta puede producir la guardia. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos en estas placas, estas son unas placas, miren, los huevos, como les digo, son microscópicos y tienen esta forma, ¿no? Entonces, esa es la membrana que se dispara. Cuando nosotros comemos un huevo de la tenia sodio, ¿no? Sale por el tubo gástrico, se rompe esa membrana, sale el parásito. Cuando nuestras defensas están bajas, porque también queremos nuestras defensas que permite de eliminar al parásito. Pero si entra la corriente sanguínea, puede irse a cualquier parte del cuerpo. Miren, se va al corazón, al ojo, en el ojo, o esa persona que ha comido bastante huevos. Miren, todos estos son huevos de parásitos. Miren, acá en la corteza cerebral, en la base del cerebro, estos también son racemosos, se les llama acá porque tienen espacios para crecer, que es de este tamaño, en el tronco, en el cerebelo, en el cuarto ventrículo, en el bulbo raquídeo, que controla la respiración, y en la médula espinal, como están observando. Miren cómo crecen estos parásitos que adecúan al espacio cerebral. ¿Saben la corteza cerebral? Es de forma circular, y ahí está, ¿no? Pero, como les decía, entonces, los cuidados que debemos de tener para evitar que nos infectemos con estos parásitos, porque un solo parásito nos puede provocar un desde que cuando se coloca en los ventrículos del cerebro, porque allí se produce el líquido cefalorraquídeo. Cuando el huevo llega allí a los ventrículos, no va a crecer así de y ahora les voy a hablar. Nuestras verduras, todo lo que crece alrededor, como los fresas, la lechuga, la espinaca, acelga, brócoli, todo lo que crece alrededor, ¿no? Nuestras verduras son regadas con aguas tratadas de estado. Y como le decía al comienzo, por ejemplo, un proglótido se desprende, trae 4.000 a 5.000 huevos. Entonces puede llegar a las verduras. Entonces, ¿cómo debemos de lavar? Pues, colocar en un tazón con agua, ¿no? Deshojar, por ejemplo, las verduras, como les digo, las espinacas, todo lo que con una hora, 40 minutos a una hora. Como nuestra agua acá en Lima ya tiene cloro, no necesitamos adicionarlo, salvo cuando no es agua potable en sí, tenemos que adicionar eso. Pero cuando es acá en Lima ya nuestra agua
ya está florada, ¿no? Entonces, como no hay su hábitat de vida, esos parásitos se van a desprender de las hojas. Cuando nosotros movamos las hojas para lavarlas, seguirlas lavando, entonces se van a desprender. Esa es la forma de lavar, porque necesitamos esos alimentos, ya que hemos hablado, que tienen cantidad de ácido fólico. Las hojas verdes tienen cantidad de ácido fólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros las mujeres necesitamos consumir sobre todo estos alimentos puros. ¿Por qué? Porque hay cantidad de ácido fólico y nuestro organismo almacena el ácido fólico. Y eso va a cubrir un 60% de que cuando tengamos un bebé, no tenga una malformación. Porque una malformación, como les expliqué al primer grupo, se puede producir en cualquier parte del organismo, ¿no? Como les contaba el caso del niño que el bebé que nació, el estómago no estaba unido con el estómago. Entonces tuvieron que operar, incluso coger un poco de intestino grueso para poderle colocar porque le faltaba eso, ¿no? Hacer la unión. Esto sí se puede hacer. Pero también hay malformaciones cerebrales, como ahora en el grupo que pasaron conmigo, después lo va a ver, y hay formaciones también que ahora más adelante vamos a ver, ¿no? Microscópicas o pequeñas malformaciones que nos pueden producir. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario el lavado bien de las verduras y también comer carne de chancho, nuestros ricos chicharrones en sitios adecuados o en casa, ¿no? Cuando viajemos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces el chicharrón, porciones bien grandes y a veces no llega hasta el fondo y no llega a matar el vaso, sino de comemos un huevo. A veces los chanchos lo crían muchas veces en Florencia, en los vasos grandes. Cuando viajamos al sur, vemos los chanchos sueltos, ¿no? En los basurales. ¿Cómo se infecta el chancho? Cuando el chancho come la reproducción de las personas. Como estas personas no saben que tienen esos huevos, ¿no? Estas técnicas solo, como les digo, porque se tiene que hacer uno siempre un análisis, porque viajamos, nos damos nuestros gustitos, entonces, por eso es importante, porque como les digo, un solo parásito nos puede provocar la muerte. Miren, estos son los ventrículos del cerebro. ¿Ven? Y ya, ahí tenemos los ventrículos, ¿no? Entonces, cuando un parásito cae en el ventrículo, miren el daño que produce y el tamaño. Ahí está. Este es de un paciente operado. Generalmente necesita cirugía. Tienen que operar a este paciente. ¿Por qué? Porque si se ha depositado en el ventrículo, como en este caso, miren acá, ¿no? Como en este caso, voy a levantar el frasco porque lo voy a hacer. Entonces están atrás. Miren, acá está el parásito, en los ventrículos. Miren cómo ha crecido de tal forma que ha cerrado el agujero por donde recorre el líquido cefalorraquídeo, produciendo la muerte a la persona, ¿no? Porque el líquido ha presionado de tal forma al cerebro que le ha producido un solo parásito. Este es en forma racemosa. En forma quística, miren, cae aquí. Cuando hay estos parásitos que caen en la corteza cerebral, tiene tratamiento, ¿no? Pero el paciente tiene fuertes dolores de cabeza, convulsiones, ¿no? Y también puede comenzar a vomitar y a veces no se sabe por qué, ¿no? Entonces, dependiendo en la zona en que se deposite este parásito, ¿no? Este paciente, por ejemplo, fue operado, miren, ¿no? Miren, no, este es en forma física, miren. Está ahí el parásito, ¿ves? Ahora, miren el parásito en la carne del chancho.
carne de chancho y ahí está, miren, cómo se ve, ¿no? Sí. Miren, incluso estos ya están maduros, pero los microscopios son demasiado pequeños. Que no se ve. Ajá. Hay otro problema. Un solo parásito a esta persona, porque se metió en el cuarto ventrículo, por donde recorre el líquido cefalorraquídeo, tapó ahí de tal forma de que tapó el agujero, entonces no salía el líquido. Y comienza una tremenda hidrocefalia. ¿Y por dónde va a desfogar ese líquido? Si no llega a tiempo, muere la persona, porque la presión que va a ejercer sobre el líquido le da un paro cardíaco respiratorio. ¿Ya? Entonces, los cuidados que debemos de tener es, ¿no? Lavar bien nuestras, lavar bien nuestras verduras, comer nuestros ricos chicharrones sencillos, adecuados, ¿no? El daño, mire, que puede producir, mire, los ventrículos normales generalmente casi son así, aunque tienen patología, pero miren acá, miren esto, miren esto, miren esto, ¿no? Entonces, y acá, como les digo. Ahora, tenemos otro tipo de parásito que produce el quiste hiratidis. Miren, ahí está el quiste hiratidis. Este quiste está lleno de parásitos. ¿Y quién produce este quiste? Son los parásitos del cerdo. Por eso al cerdo hay que llevarlo a desparasitar. No debe de dormir en la cama de las personas. No debe de dormir, agarrar a mi perrito y que me dé un lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque el parásito en sí es microscópico y se encuentra en el intestino del cerdo. Por eso hay que llevarlo a desparasitar. Ahora, nuestro perrito puede estar bien desparasitado, pero ¿qué pasa? Que también sale a la calle y no sabemos los perros de los vecinos cómo están, ¿no es cierto? Entonces nosotros mismos podemos llevar el parásito en los zapatos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque generalmente la gente que hace, botan al perrito que haga las exposiciones afuera, pero no se preocupan de recogerlo. Entonces, mediante si el perrito sale, puede, ¿no? Pisar, y por eso es que les digo, no debe de dormir en la cama de las personas ni subir a los sillones. ¿Por qué? Porque de repente traen las patitas y nosotros nos sentamos, ¿no? De repente nos levantamos y cogemos un alimento y de repente ahí ya nos hemos comido un parásito. ¿No? Generalmente estos quistes más van, ¿no? En primer lugar, al hígado y al pulmón. Pero en segundo lugar, también se van al sistema nervioso. Esto que les he mostrado es de un paciente operado. Pero también se van a la columna vertebral. Miren, el quiste hiratidis de un paciente operado de la columna vertebral. ¿Lo ven? Este es de la columna vertebral. ¿Ya? Entonces, hay que tener los cuidados, ¿no? De desparasitar a las mascotas y no debe de dormir en la cama de las personas. Ni tampoco nos debe dar besos, porque el perrito, ¿por qué se limpia? Con la lengua. ¿Cierto? ¿No? Entonces hay que tener esos cuidados. Por eso no van a eliminar a la mascota, ¿no? Hay que educar a la mascota, ¿no? Yo también tengo mi perrita, pero ella ya sabe. Por ejemplo, ella busca su alfombrita de un se trae y sabe que trae a la sala cuando quiere estar con nosotros y se echa en su alfombra, ¿no? Hay que educar a la mascota. Otro problema es el toxoplasmosis. Miren, cantidad de toxoplasmosis. El toxoplasmosis es un parásito que se encuentra en los tienen los gatos, especialmente los gatos verdes, ¿no? Los tiene este parásito. Este parásito en las mujeres nos puede producir esterilidad. También lo mismo, ¿no? Que el gatito tenga su sitio adecuado para dormir y también hay que tapar nuestros alimentos, porque nosotros podemos desparasitar a nuestros gatitos, pero estos gatitos también se van
por los pechos, también se van, ¿no? Entonces se puede contagiar con otros gatos, ¿no es cierto? Y nuestros alimentos hay que taparlos. ¿Por qué? Porque de repente la mosca se ha parado en las heces del gato y ha traído el parásito. Si nosotros comemos, nos podemos comer un parásito. También tenemos nuestras defensas, pueden eliminarlo. Pero cuando rompen nuestra barrera, ¿cómo se transmite este parásito? O sea, ¿cómo se transporta? Mediante las células. Ellos invaden células, invaden los macrófagos. El macrófago, ¿no? Es un tipo donde se mete ahí el parásito y forma un quiste. Y también es hermafrodita, él mismo produce sus huevos. Y cuando ya está maduro, se rompe y sale cantidad de parásitos a invadir otras células. Y así se van transportando. Los pacientes que tienen SIDA también están, por supuesto, están los primeros en poder coger ese parásito. Pero nosotros en sí también estamos bajo de defensas, estamos deprimidos, rompen nuestra barrera y también se van al sistema nervioso, ¿no? Y produciéndonos también la muerte. De eso tiene también tratamiento. Como les digo, las mujeres que se depositan en los ovarios pueden producir esterilidad. ¿Listo? Miren, ¿cuánto toxoplasmosis? ¿Ven? Ahora, otro problema que tenemos es la tuberculosis. La tuberculosis es producida, ¿no?, por el bacilo de Koch. Los bacilos de Koch están resistentes últimamente, han aumentado, se han vuelto resistentes. ¿Por qué? Porque los pacientes que tuvieron tuberculosis no completaron el tratamiento. Al no completar el tratamiento, el bacilo se pone resistente. Ese medicamento que debió matar a ese bacilo, si no cumplió el tratamiento, ya después no le va a hacer nada. Hay que buscar otro medicamento mucho más fuerte. Por eso un paciente cuando tenga tuberculosis tiene que completar el tratamiento. ¿Por qué? Porque también se van al cerebro. Como ustedes están viendo acá, tuberculosis. Este paciente sí tenía SIDA, pero este paciente no tenía, mire, y tiene meningitis tuberculosis. ¿Ven? Porque cuando tiene SIDA colocamos esto. Pero acá, miren, ¿ven? Tuberculosis. Acá meningitis tuberculosis. Miren cuánta meningitis, ¿no? Mírenme. Amebiasis. Otro problema son las amebias. Mucho cuidado cuando viaje, ¿no? Cuando vean las aguas estancadas, no se bañen en las cochas, en las lagunas o en las piscinas que no están bien cloradas. ¿Por qué? Las amebas están en el polvo, pero cuando caen en el agua se desarrollan y ingresan por las fosas nasales, ingresan hacia, mírenme, hacia el cerebro, con destrucción del cerebelo. ¿Ya? Entonces, arriba tenemos abscesos. Los abscesos son producidos por bacterias. Hay que tener bastante cuidado cuando nosotros también tenemos una herida. Hay que cubrir esa herida, curar la herida. ¿Ya? Acá tenemos ya, esto es tumores. Los tumores del sistema nervioso generalmente es uno solo. Por ejemplo, acá tenemos un meningioma. Si la paciente hubiera llegado a tiempo, por la posición, las personas se hubiera operado, se hubieran sacado el tumor, ya que estaba por debajo de la meninge. Miren, otro tumor. Este está en la base del cerebro, ¿no? En la filia túrgica. Y está hacia la línea media. Estos tumores actualmente son operados. En este caso, miren, otro tumor de meninge. ¿Ven? Está bien de la meninge que está presionando el cerebro. Pero internos también hay, miren, ¿ven? Como el meningioma se puede desarrollar en cualquier parte del cerebro. Y según su posición puede ser maligno. Un tumor maligno, realmente estos están encapsulados, tienen una cápsula. Pero acá, por ejemplo, este es un tumor maligno, que no tiene cápsula, ingresa al sistema nervioso.
Acá en este caso, miren, ve cómo ha empujado al cuerpo calloso. Está también cerrando un poco los ventrículos. ¿Ves? ¿Por qué crecen los tumores? No sabemos. Pero por un golpe no crece un tumor. ¿No? Los tumores son células que se van cambiando su morfología y con consecuencia de que puede crecer el tumor. Es operable, acá en el instituto operan muy bien estos tipos de tumores y luego los pacientes van a recibir su tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Ese es un tumor de hipófisis. Estos tumores se operan, pero este paciente no decidió operarse, ¿no? Y se le produjo una hemorragia, ¿no? Infarto hemorrágico de hipófisis. Infarto hemorrágico de hipófisis. Entonces ha cerrado los ventrículos, ha empujado incluso un poco el tronco y también el cuerpo calloso. Miren, esto es operable. Miren, por ejemplo, en la hipófisis está la hormona del crecimiento, está la hormona de la prolactina, o sea, la que produce la leche. Entonces, cuando esa glándula comienza a decretar, o sea, más leche de lo normal, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las células están formando el tumor, ¿ves? La hormona de crecimiento, la persona puede crecer hacia arriba como puede crecer al ancho. De repente la cara se le deforma, las manos comienzan a crecer, engrosarse, los pies se comienzan a volver anchos, ¿no? Entonces, este es operable. Operan y los pacientes quedan muy bien. Este es operable. Acá en el instituto, cuidado por favor, acá en el instituto opera muy bien este tipo de operación. Esta es una válvula, mírenme. Cuando el paciente, el líquido se llena, acá tenemos los plexos coroideos, mírenme, lo que forma el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos el plexo coroideo. Y acá tenemos la válvula que ha puesto el cirujano, ¿no? Para drenar el líquido. ¿Por qué? Porque se ha cerrado por donde recorre el líquido cefalorraquídeo. Entonces colocan esta válvula para que drene el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos, a ver, para los de la universidad, craniofaringioma. Es un tumor benigno, pero es un tumor de que cuando se ha producido, por ejemplo, prácticamente hablaremos de una malformación, o sea, aparte de la piel, ¿no? Se ha quedado acá y ha comenzado a crecer. Ya. Es parte de piel, ¿no? Entonces, es como una malformación. Claro. Otro tipo de malformación es la malformación, por ejemplo, acá tenemos que se entrecruzan vasos, arterias y venas. Entonces, cuando una de ellas, por ejemplo, puede agarrar y presionar, o también, como no es normal, ¿no? Una de las arterias, como son elásticas, puede reventar y producir la muerte. Otro problema de hemorragia tenemos, miren, estas hemorragias que ven en diferentes partes del cerebro, incluso en el cuarto ventrículo, miren, acá en el ventrículo, la hemorragia es por presión alta. Estos pacientes sufrían de presión alta. Entonces, al tener la presión alta, les puede provocar una hemorragia en cualquier parte. Por eso, cuando se tiene presión alta, hay que hacerse un tratamiento, su control, porque no solamente daña el sistema nervioso, daña todas las partes de nuestros órganos, como puede producir fibrosis pulmonar, puede producir dilatación del corazón, se hincha el hígado y destruye riñones. Por eso, porque cuando hay una presión alta, nuestro organismo, los órganos trabajan 10 veces de lo normal. Wow. ¿Ya? Ahora, otro problema es la ruptura de un aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Es la dilatación de una arteria.
¿ya? Las arterias y las venas, los vasos son elásticos, pero ¿cómo se produce un aneurisma? Puede ser que haya nacido la persona con ese problema o también durante nuestra vida. Se va a dilatar la arteria y se va a formar como una pelotita. Pero antes de eso, todo lo que les he mostrado, antes de eso siempre va a haber un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza, por eso no hay que ir y tomarme un medicamento, porque nos podemos agarrar y estar escondiendo la enfermedad. Porque si es un aneurisma, se puede operar, se puede clipar y ahora último, hay unas operaciones que se están realizando acá en el instituto, donde colocan por la arteria principal como una cámara y lo dirige hacia el aneurisma y le va dejando como unas plaquitas, ¿no? Eso va a permitir que eso no se rompa, pero esa operación, o para una malformación también, pero esa operación son varias veces que se tiene que realizar el paciente, porque hay zonas donde el cirujano no puede clipar el aneurisma, entonces tiene que hacer ese procedimiento, ¿ya? Otro problema también tenemos el colesterol, o sea, estas son arterias, miren las arterias limpias, ¿no? Pero cuando nosotros consumimos, ¿no?, nuestros alimentos altos en grasa, y mucho nos gusta nuestra comida chatarra, ¿no?, el organismo muchas veces no disuelve esas grasas pesadas, esas grasas quemadas, y se va depositando en las arterias, produciendo los infartos isquémicos. ¿Qué es un infarto isquémico? Es cuando no llega el oxígeno y la sangre al cerebro, con consecuencias de muerte de neuronas. Por ejemplo, como ustedes ven, el cerebro tiene diferentes áreas, diferentes funciones. Si eso produce en el área del habla, la persona no va a poder hablar, ¿ya? Entonces, hay que tener una alimentación balanceada. Esto es un cerebro de Alzheimer, ¿no? Hemos dicho en el primer grupo que pasó conmigo, ¿no?, que nuestras neuronas tenemos que darle bastante trabajo, información. ¿Por qué? Porque miren cómo se va adelgazando incluso el área de la memoria, ¿no?, de los recuerdos, es lo que primeramente se va destruyendo estas neuronas, ¿ves? Y se va adelgazando el cerebro. Este cerebro es parecido a un cerebro de las personas que consumen drogas, que son alcohólicos, ¿ven? Entonces, que las áreas que deben estar bien anchas, ¿no?, están adelgazadas, completamente adelgazadas. ¿Por qué? Porque hay daño de neuronas. ¿Listo? Creo que hemos terminado. ¿Alguna pregunta? A ver, con el primer grupo hemos